Guaidó confirmó 3 centros de acopio. Hay incertidumbre sobre si el ejército permitirá el paso. Tras el anuncio hecho el sábado por el presidente a cargo de Venezuela, Juan Guaidó, de la recepción de la ayuda humanitaria en 3 centros de recolección, y la confirmación por parte del presidente colombiano Iván Duque de que Cúcuta será uno de ellos, se espera que los envíos de drogas y alimentos desde los Estados Unidos lleguen entre este lunes y miércoles. Sin embargo, no es seguro que los guardias fronterizos venezolanos permitan el envío de estos productos al país. En las protestas del sábado, Guaidó pidió a las Fuerzas Armadas que permitieran a los venezolanos recibir ayuda. Nicolás Maduro rechazó la ayuda, llamando la intervención extranjera. Ya tenemos 3 puntos de recolección de ayuda humanitaria: Cúcuta, Colombia, y habrá 2 más, uno en Brasil y otro en una isla del Caribe. Guaidó aseguró en el escenario el sábado: hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte, y esta primera etapa de ayuda humanitaria está dirigida a las personas más vulnerables, agregó. Este es el primer gran desafío de Guaidó desde que se declaró a sí mismo como presidente a cargo el 23 de enero. El lunes, en un comunicado de Caracas, Guaidó lanzó un nuevo llamamiento al ejército para permitir la entrega de drogas, y los invitó a ponerse del lado de la humanidad. Usted puede salvar vidas, soldado, puede salvar a su madre, a su familia. Rechazará la ayuda a las personas necesitadas. Si tienen dudas, pregúntele a su familia qué es lo que debe hacer, añadió el lunes después de agradecer al presidente. Bloque de países de la Unión Europea que han reconocido desde el domingo como presidente a cargo. Además, Guaidó anunció la gestión de la ayuda por parte de los países europeos, incluida Alemania. Soldado, puedes salvar a tu madre, a tu familia. ¿Rechazarás la ayuda a las personas necesitadas? Según las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, el plan de los Estados Unidos es llevar a cabo 3 expediciones de medicamentos, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales en centros de recolección ubicados cerca de las fronteras de Venezuela. Se espera que el primer envío se realice a través de Bogotá, luego se almacenará en Cúcuta. Dentro de unas horas, estaremos en Cúcuta, Colombia, para coordinar la llegada de la ayuda, dijo el domingo por la noche el exiliado diputado José Manuel en Twitter. Olivares, USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es una de las organizaciones que ayudará con la entrega y la logística. Por su parte, Maduro llamó el sábado a los opositores de los mendigos del imperialismo, porque Estados Unidos ofreció una asistencia inicial de $20 millones. El conflicto político en Venezuela se está produciendo en medio de una grave crisis económica, caracterizada por la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicamentos, que ha provocado el éxodo de unos 2,3 millones de personas desde 2015, según el informe ONU. La petrolera PDVSA está en incumplimiento y su producción se encuentra en caída libre, estrangulada por las sanciones de Estados Unidos que dificultarán la compra de petróleo venezolano a partir del 28 de abril. Los ex asesores del presidente de Estados Unidos dijeron que ve la situación en el país como un desafío para su política exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parodió su habitual aislamiento y respeto por las figuras autocráticas en el caso de Venezuela, país al que llamó su atención. Desde que llegó al poder y ahora está motivando una de sus apuestas internacionales más arriesgadas. Trump, un líder crítico que desempeña el papel de policía global en los Estados Unidos y que se preocupa poco por los problemas de derechos humanos en los países aliados, ha sorprendido a sus asesores de interesarse en Venezuela tan pronto como llegue la Casa Blanca. Esta atención culminó con el reconocimiento del opositor Juan Guaidó como presidente interino. Antes de llegar al poder, sucedió algo que realmente despertó su interés en Venezuela, pero no sé qué fue, dijo a AFP un ex asesor de Trump a cargo de asuntos latinos americano, Fernando Kutz. Aunque no excluye la posible influencia en la política de Venezuela del asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el senador republicano Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence, Kutz cree que Trump siempre ha dejado claro que quiere actuar en el país sudamericano. Vi esto como un desafío de política exterior que definiría su presidencia, una de sus 3 prioridades con Corea del Norte e Irán, dijo el exfuncionario. Durante su frenética primera semana en el poder en enero de 2017, Trump encontró tiempo para pedirle a su equipo del Consejo de Seguridad Nacional NSC de la Casa Blanca que le informara sobre la situación en Venezuela. Luego,
Quds organizó una sesión en la que Trump pidió desarrollar opciones para lidiar con lo que consideraba una crisis humanitaria inaceptable en el país. Me preguntaba por qué la gente estaba sufriendo tanto, me preguntaba por qué estaba sucediendo esto en un país tan rico y cómo podríamos ayudarlos, dijo Quds, quien dejó la Casa Blanca el año pasado y ahora trabaja en la consultora Grupo Cohen. 2 semanas después, Rubio llevó a Lilian Tintori, la esposa del prisionero venezolano Leopoldo López, a la Casa Blanca, y ambos fueron fotografiados con Trump. En esta reunión, el presidente dijo que su conocimiento de Venezuela aún era superficial, porque le preguntó a Tintori, que era Leopoldo López, reveló a su antecesor CNS, Mark Feuerstein, con quien habló los directivos presentes. Cita. Trump alcanzó un nuevo hito en agosto de 2017 al poner sobre la mesa una posible opción militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, una idea en la que insistió el mes siguiente en una reunión con varios presidentes latinoamericanos. Su interés en una posible intervención en Venezuela contrasta con su reciente retiro de las tropas estadounidenses de Siria y su deseo de poner fin a la guerra en Afganistán. Además, ¿por qué le preocupan las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela y no en otros países?, preguntó Feuerstein, quien había asesorado al expresidente Barack Obama 2009-2017. Los partidarios de Maduro señalan un posible interés en el petróleo venezolano de Trump, quien lamentó hace unos años que Estados Unidos no mantuvo el petróleo iraquí durante la invasión del país. Y también hay quienes especulan, sin proporcionar evidencia, sobre una relación comercial hipotética del presidente con Venezuela. Algunos en Washington describieron a Rubio como el ideólogo en las sombras de la política con respecto a Venezuela, pero una fuente cercana al senador lo negó y le dijo a AFP que nunca fue necesario Trump estar convencido de la cuestión de Venezuela. En cualquier caso, el discurso de la Casa Blanca se endureció después de que Bolton llegó en abril pasado, que definió a Venezuela, Cuba y Nicaragua como una troika de tiranía y se rodeó de él. Personalidades relacionadas como Mauricio Claver Carone, de Cuba, origen y responsable de América Latina ante el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En sus palabras, ni Quds ni Feuerstein niegan que Trump esté pensando en su campaña de reelección en 2020, dada la importancia de Florida, donde se está desarrollando una diáspora de estadounidenses venezolanos. Cualquiera que sea la causa, el interés de Trump en Venezuela ha resultado en una decisión audaz de apostar todas las cartas del triunfo de Guaidó, que actualmente no tiene control de facto sobre el país. Es arriesgado porque no hay garantía de que funcione y si no funciona, tendremos prisa, tendremos que usar todos los mecanismos de presión que teníamos, y podríamos vernos forzados a intervenir militarmente, concluyó Quds. Italia bloqueó una declaración conjunta de la Unión Europea sobre Venezuela el lunes, dijeron varias fuentes diplomáticas en Bruselas luego de que más de una docena de países europeos reconocieron la oposición de Juan Guaidó como presidente interino. Una declaración conjunta es clara, por el momento, no habrá ninguna. Hay algunos que aún están en contra, dijo el ministro de Relaciones Exteriores español, Josep Borrell, en Bruselas, al mediodía, donde participó una reunión de cancilleres europeos con la Liga Árabe. Varias fuentes diplomáticas europeas dijeron a la AFP que, aunque Grecia también expresó reservas sobre el borrador de declaración conjunta, Italia lo bloqueó. En la UE, las posiciones comunes sobre política exterior deben adoptarse por unanimidad. La Unión Europea adoptó una posición común hace 10 días, dijo el jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini. No es necesario tener uno nuevo, dijo una fuente diplomática europea. Desde el orador de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, quien se declaró presidente a cargo de Venezuela, el 23 de enero, Grecia e Italia son los más reacios a seguir los pasos de los Estados Unidos y reconocer sus nuevas funciones. Al final de un ultimátum de 8 días dado por algunos países europeos al líder venezolano, Nicolás Maduro, para convocar una elección presidencial, que no había hecho, más de una docena de países, comenzando con el España, reconoció a Guaidó como presidente interino. Al igual que la mayoría de los socios de la UE, Luxemburgo reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, facultado para implementar un proceso que conduzca a elecciones presidenciales libres, justas y democráticas, dijo su canciller, Gina Selborn.
En Italia, la crisis venezolana provoca fuertes tensiones en el gobierno de coalición, lo que le impide reconocer a la oposición. Roma recuerda oficialmente que nunca ha reconocido la elección de Maduro y exige nuevas elecciones presidenciales. El señor Mogherini repitió en una conferencia de prensa el lunes que el reconocimiento de Guaidó era responsabilidad de los distintos gobiernos a nivel nacional y destacó la iniciativa tomada por la UE para crear un grupo de contacto sobre Venezuela. La primera reunión de este grupo, cuyo objetivo es celebrar una elección presidencial en Venezuela, tendrá lugar el jueves en Montevideo. Además de la UE y varios países europeos, participarán Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Uruguay.